Hola, soy Sarita Paza, coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, en el campus Arequipa. Sabemos que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país y en la UTP estamos comprometidos con dar acceso a una educación de calidad. Como universidad, somos aliados de IDEN desde el año 2019 y nuestros alumnos y docentes han podido acceder también en forma complementaria y gratuita a cursos y seminarios de esta institución, a cargo de profesionales destacados de distintas ramas del derecho. Seguiremos trabajando en iniciativas en beneficio de la educación.
Hola, mi nombre es José Suárez, soy socio del estudio Suárez Asociados y para nosotros es un inmenso placer trabajar y colaborar con IDEM para conseguir una mejor educación en nuestro país. En el estudio Suárez y Asociados creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en los sueños y que estos se pueden realizar a través de la educación. Para nosotros es un gusto trabajar conjuntamente con IDEM, unir esfuerzos y de esa manera combatir esta lamentable brecha que hay en la educación nacional. Con ello lograremos poner el camino del éxito a muchos jóvenes peruanos. Hagamos de la educación una tarea de todos. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Reboredo, socio de Leyos, y en esta oportunidad, gracias a la invitación de IDEM, vamos a conversar con ustedes acerca de lo que es el mundo de la protección de datos personales. Primero quería empezar eh, comentando por qué últimamente se habla cada vez más de este tema de los datos personales. Lo que sucede es que últimamente tenemos un desarrollo muy generalizado de lo que son las tecnologías de la información, lo que son los negocios digitales, y
las aplicaciones móviles, ¿no? Esto ha generado que nosotros estemos compartiendo nuestros datos personales con diferentes empresas alrededor del mundo sin saber cuáles son nuestros derechos o sin saber qué es lo que debemos cuidar cuando estamos compartiendo nuestra información personal. Esto ha generado que nuestros datos circulen masivamente alrededor del mundo, que varias empresas tengan nuestra información, y por eso es que últimamente tenemos que las autoridades del mundo están dando cada vez más fuerza a este tema de la protección de datos personales, sobre todo para proteger a los ciudadanos y darles a las empresas una serie de reglas y mecanismos que deben cumplir para poder proteger adecuadamente la información de los ciudadanos, ¿no? Nosotros en el Perú hemos estado durante mucho tiempo, hemos vivido un poco relajados en relación a nuestros datos, hemos entregado nuestros datos, compartido nuestra información casi libremente con las tiendas, los locales a los que asistimos, y vamos dejando nuestros datos sin tener conocimiento de cuáles son las autorizaciones que estamos dando, ni cuáles son los usos que la empresa que nos pide nuestros datos está a punto de darles, ¿no? Esta ley, esta norma de protección de datos se sustenta en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, donde están los derechos humanos. Se reconoce el derecho que tiene cada persona para la protección de su información, ¿no? Para que los servicios informáticos, computarizados o no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Es decir, ¿no? Todos los peruanos tenemos el derecho a controlar nuestra información personal. Esto es muy importante porque aquí de lo que estamos hablando es de un derecho que se ejerce individualmente. O sea, debemos nosotros proteger nuestra información y la ley nos va a dar todas las herramientas necesarias para poder proteger nuestra información. Además, la ley y la Constitución reconocen que lo que tenemos nosotros es un derecho a controlar nuestra información personal. Este derecho se llama el derecho de autodeterminación informativa, y esto quiere decir que nadie puede tener nuestros datos si es que nosotros no le hemos dado una autorización o un consentimiento. Entonces, partiendo de aquí, estamos en un ámbito de un derecho humano que se llama el derecho a la autodeterminación informativa, y que lo ejercemos nosotros cada vez que alguien nos pide datos. Nosotros somos los que tomamos la decisión, nosotros somos los que entregamos la información y los que autorizamos el uso de nuestros datos. La ley y la Constitución reconocen que ese es un derecho personal, y ya lo vamos a ver al momento del consentimiento, que si yo autorizo algún uso de mi información, se considera que está bien desde el punto de vista legal, y la empresa que tiene mis datos no tendrá ninguna objeción a tratarlos. ¿Ok? En primer punto. En el segundo lugar, ¿qué cosas son los datos personales? Ya, esta es una pregunta que normalmente me hacen, y aquí sí hay que ser bien claros en decir que dato personal es casi cualquier información que pueda identificar o hacer identificable a una persona. Es decir, casi todo. Mi nombre, mi dirección, mi teléfono, mi correo electrónico, mi fecha de nacimiento, mi número de teléfono, mi número de RUC, la placa de mi carro, la huella digital, la estructura de mi ADN, una fotografía, mi voz, un video con mi cara. Ese tipo de datos son datos personales. Y esto es muy importante porque muchas veces algunas empresas dicen, yo no sé cuáles son los datos personales, no sé hasta dónde llegan los datos personales. Entonces tenemos que tener claro nosotros como empresarios o como ciudadanos qué cosas son los datos personales. ¿Y qué significa que casi todo sea dato personal? Significa que nadie puede hacer tratamiento de mis datos sin mi consentimiento. Es decir, si es que alguien tiene mis datos o alguno de estos datos que les he comentado que me puede identificar o hacer identificable, eso es un tratamiento que requiere mi consentimiento. Si no tiene mi consentimiento, es un tratamiento indebido y por lo tanto será sujeto de sanciones. ¿Qué cosas son los bancos de datos personales? Ya hemos hablado de
lo que es el derecho a autodeterminación informativa, de lo que son los datos personales y qué cosas son los bancos de datos personales. Los bancos de datos personales son un conjunto organizado de datos personales, es decir, que tiene columnas y filas, ¿ok? Un banco de datos personales no es tiene que ser organizado para poder considerarse un banco de datos, es decir, que hay una columna de nombre, que hay una columna de teléfono, que hay una columna de correo electrónico. Esto es un tema bien interesante porque esto ha generado la discusión en relación a lo que son las bases de datos desestructuradas, ¿no? Que son las que utiliza ahora las que utilizan ahora las inteligencias artificiales o las tecnologías de Big Data, ¿no? Esas tecnologías no necesitan que los datos estén ordenados para poder extraer información o establecer predicciones respecto a los datos, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión respecto a si las bases de datos desestructuradas califican o no como bancos de datos personales, aun cuando tengan datos personales, pero no estén organizadas, ¿no? Entonces, hay un tema que lo dejo ahí para la discusión, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la norma lo que nos dice a nosotros es que el banco de datos, o sea, la base de datos, es el conjunto organizado de datos personales automatizados o no. Es decir, puede ser que estén en una computadora y puede ser que estén en físico. Hay bancos de datos que están normalmente, cuando nosotros asociamos la palabra banco de datos o base de datos a una base de datos digital, ¿no? En un sistema, en una computadora. Pero la ley ha ido más allá. La ley ha dicho que eso son un tipo de bancos de datos, ¿no? También tenemos otro tipo que son los bancos de datos no automatizados, que pueden ser cuadernos, pueden ser folders donde se guarda información física. Por ejemplo, los cuadernos de los vigilantes en las diferentes instituciones donde nosotros vamos, nuestra universidad, por ejemplo, ahí está guardando nombre, DNI, hora de ingreso, ¿no? Entonces, ese es un banco de datos personal que estará sujeto a la regulación que vamos a comentar el día de hoy. Entonces, recordemos que no solamente incluye los bancos de datos computarizados o automatizados, sino también los bancos de datos físicos. Y nos dice también la norma que esto es independiente del soporte, sea físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen en el futuro, ¿no? Cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso. Entonces, ya sabemos lo que son los bancos de datos, ya sabemos lo que son los datos personales, ya sabemos lo que son los bancos de datos personales, y ahora nos viene la oportunidad de ver cuáles son los principios que recoge esta norma en relación a los datos personales. El primer principio que tenemos que conocer es el principio de legalidad. El principio de legalidad nos dice que los bancos de datos o la información de las personas o los datos personales tienen que ser recogidos de acuerdo a las disposiciones de la norma, ¿ya? De la ley y del reglamento. Y estos datos, estas leyes, estas normas tienen una serie de limitaciones y una serie de disposiciones que hay que tener en cuenta al momento de recoger los datos personales. Otro principio es el principio de consentimiento, que ya más o menos lo hemos ido conociendo, que este principio lo que nos dice es que es necesario contar con el consentimiento individual, uno por uno, de cada una de las personas que me están entregando sus datos. Es decir, yo como empresa que voy a recoger datos tengo que cuidar que cada dato que me entreguen tenga amarrado un consentimiento. Esto es muy importante porque, como hemos visto, estamos frente al principio de autodeterminación informativa y esto quiere decir que si no hay consentimiento, yo no puedo usar los datos personales de una persona. ¿Ok? Otro principio que es muy importante es el principio de finalidad. Y este principio lo que nos dice es que los datos pueden ser usados solamente para la finalidad que fue informada en el momento del recojo de los datos. Es decir, si es que yo estoy recogiendo datos personales, tengo que informar al momento en que me den el consentimiento cuál es la finalidad. Si yo digo que esa información yo la necesito para enviar publicidad de pizzas, yo no puedo enviar publicidad de zapatos. ¿Ok? Con este ejemplo burdo, lo que trato yo de graficar es que
tenemos que ser muy claros, muy expresos en relación a las finalidades para las cuales nosotros queremos recoger los datos. Y porque eso va a ser lo que nos va a poner los límites respecto a lo que podemos, a lo que no podemos hacer. Cuando ustedes leen los términos y condiciones o la política de privacidad de algunas aplicaciones, ustedes se darán cuenta que en estos documentos lo que se dice es que nosotros autorizamos al uso de nuestros datos para X, Y finalidades, pero también autorizamos para que se transfieran los datos a terceras personas, ¿no? O para que los datos sean enviados al extranjero para su procesamiento. Entonces, es muy importante que sepamos nosotros, por el lado del usuario o del ciudadano, que cuando estamos aprobando un consentimiento o cuando estamos entregando nuestros datos, estos datos van a ser utilizados para las finalidades que dice la política de privacidad, cosa que normalmente no leemos. Por lo tanto, mi recomendación aquí es leer para por lo menos saber qué cosa es lo que va a pasar con nuestros datos. Y segundo, por el lado de las empresas, las finalidades que yo ponga en mi política de privacidad finalmente terminarán siendo los límites dentro de los cuales yo puedo actuar. Y por lo tanto, es muy importante que estos límites que estamos poniendo al uso de los datos estén alineados con los objetivos de la empresa, tanto objetivos de responsabilidad social como objetivos corporativos, como objetivos comerciales, ¿no? Entonces, las finalidades tienen que ser construidas de una forma que nos permitan a nosotros, empresa, utilizar adecuadamente los datos sin mayor responsabilidad, pero con la posibilidad de lograr nuestros objetivos, ¿no? Por otro lado, tenemos el principio de disposición de recurso, que nos dice que nosotros, si es que recogemos datos personales o si es que tenemos un banco de datos, tenemos que otorgar a las personas que tienen sus datos en mi base de datos y en general a cualquier persona la posibilidad de acceder a información o de solicitar información respecto a los datos que yo guardo, a las finalidades que yo guardo, y tenemos que dar la posibilidad de reclamo también, ¿ya? Esto es muy importante porque esto es una parte que no se ve, por ejemplo, en las páginas web donde hay formularios para recoger datos personales. Es muy importante también colocar en dónde es que se pueden hacer reclamos. Si es que es una página web especial, si es que es un correo electrónico al cual tengo que dirigirme, hay que tener en cuenta esto. Como empresa, nosotros tenemos que dar a los ciudadanos la posibilidad de reclamar, de solicitar información y en general de ejercer lo que se llaman los principios ARCO, ¿ya? Los principios ARCO, los derechos ARCO, que son de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son los más importantes, que nos permiten hacer reclamos o obtener información acerca de nuestros datos personales. Entonces, nosotros como empresa tenemos que abrir un mecanismo que a los ciudadanos les permita ejercer sus derechos. El principio de proporcionalidad, continuando con estos principios, lo que nos da es indicaciones respecto a los datos que recojo tienen que ser proporcionales al servicio o al contrato que estamos firmando o al servicio que voy a prestar o a las finalidades que estoy buscando, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces se piden más datos de los que se necesitan, ¿no? Si lo único que yo necesito es el correo electrónico o el celular de una persona para enviarle publicidad, no tiene ningún sentido que yo le pida, por ejemplo, su número de cuenta bancaria o la placa de su carro, ¿no? Entonces, los datos que yo pida tienen que estar muy alineados con el objetivo establecido en las finalidades, pero también muy alineados con el tipo de servicio que voy a prestar o el tipo de datos que quiero recoger. El principio de calidad es un principio que nos obliga a nosotros a cuidar la información que circula en nuestras bases de datos, ¿no? Tenemos que ver que esta información sea una información que esté actualizada y que no sufra modificaciones indebidas. Por eso es muy importante, como vamos a ver más adelante, que las empresas tomen medidas de seguridad de diferente tipo para evitar
que la información contenida en sus bancos de datos pueda ser accesible para personas que no tienen autorización, pueda ser modificada, pueda ser borrada sin ningún control. Entonces tenemos nosotros que cuidar que que esos datos que están en nuestros servidores sean protegidos de la mejor manera. El principio de seguridad lo que nos dice es que debemos, nosotros como empresas que guardamos datos personales, dotar a todos los mecanismos donde guardamos datos personales de la seguridad que nos permita garantizar que no habrán accesos indebidos, que no habrán copias indebidas de la información o que no habrán modificaciones o borrados de información de manera indebida. Para eso, la norma establece una serie de medidas de seguridad, tanto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista técnico. Y todas estas medidas lo que buscan finalmente es proteger la información, protegerla de un acceso indebido, de un borrado indebido, de una modificación indebida, pero también nos obliga a tener un registro de actividades de tal forma que nosotros podamos saber quién hizo qué, cuándo lo hizo, con qué clave entró, si modificó, si copió datos, toda esa información tiene que estar organizada de tal forma que podamos evitar que en el futuro se vuelva a producir. Y finalmente tenemos el principio del nivel de protección adecuado, que es un principio que nos dice que nosotros solamente podemos enviar los datos personales de nuestros clientes a países, o nuestros clientes, nuestros proveedores, a países que tengan un nivel de protección de datos personales al menos similar al Perú. Si es mejor, también es aceptable, pero mínimo tiene que ser igual a las medidas de seguridad y a los protocolos de protección de información que tiene el Perú. Entonces, si es que nosotros queremos enviar nuestros datos a su procesamiento en alguna nube, tenemos que cuidar que los niveles de seguridad sean los mismos que se exige por la ley peruana o superiores. ¿Ok? Entonces, si no, no podremos enviar los datos al extranjero a ninguna persona. Tenemos que cuidar eso nosotros como responsables de los bancos de datos. Ya habíamos visto lo del consentimiento, que para guardar los datos se necesita consentimiento. Pero ¿cómo tiene que ser este consentimiento? La norma nos dice que este consentimiento tiene que ser expreso, previo, libre e informado. Expreso, ¿qué quiere decir? Que ha habido una manifestación de voluntad clara de la persona que entrega sus datos. Y esto puede ser ya sea en un documento físico por escrito o en un documento electrónico, como por ejemplo el clic en una aplicación, o si no en voz, grabación de voz. En cualquiera de estos casos se considera que el consentimiento es expreso. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en cualquiera de los tres casos tenemos que guardar el consentimiento. Y ahí vienen las complicaciones tecnológicas cuando nosotros queremos guardar consentimientos que se han hecho en clic, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien ha hecho clic en un botón en una página, lo que vamos a tener que hacer es guardar el clic. Y mi recomendación es que en todos los casos tengamos nosotros guardados los consentimientos, ya sea físico, electrónico o por voz. También la norma nos dice que el consentimiento tiene que ser previo, es decir, el dato personal no puede estar en mi base de datos antes del consentimiento. ¿Ok? El consentimiento tiene que ser anterior al ingreso de los datos personales a mi base de datos. Y esto implica que si es que yo estoy adecuándome a la ley y tengo ya una base de datos antes de haber hecho la adecuación, lo que tengo que hacer es conseguir los consentimientos uno por uno, individualmente, de cada una de las personas que forman parte de este banco de datos o cuyos datos forman parte de este banco de datos para obtener sus consentimientos y guardarlos. ¿Ok? El consentimiento tiene que ser libre, también nos dice la norma. Tiene que ser libre en el sentido de que no puede ser condicionado a mecanismos que son
que no son normales en este tipo de, en el tipo de servicio o en el tipo de actividad en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, eso primero. O sea, si yo no puedo condicionarte la prestación de un servicio a tu consentimiento cuando lo normal es que yo te dé el servicio sin necesidad de que me des tus datos personales. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos solicitar datos personales es un exceso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Condicionar la prestación de un servicio a la entrega de datos puede ser un exceso que puede generar problemas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la ley, se considera libre el consentimiento cuando estamos hablando de personas mayores, mayores de edad, cuando el consentimiento ha sido dado a cambio de un premio, por ejemplo. La norma considera que la entrega de premios o de dinero a cambio de los datos personales no es una afectación de la libertad cuando se trata de personas mayores de edad, porque las personas mayores de edad están en capacidad de decidir si ese regalo, ese premio, vale la pena como para compartir sus datos personales. Y eso no afectará a la libertad, ¿no? Si es que yo recibo un premio para entregar mis datos personales, eso no afecta para nada la libertad con la cual estoy entregando mis datos. Cosa distinta es para los menores de edad, ¿no? Para los menores de edad la norma sí tiene disposiciones muy estrictas en el sentido de que los datos personales de los menores de edad tienen que ser entregados con el consentimiento del padre, ¿ya? Y no se permiten regalos ni promociones para obtener los datos personales de niños o menores de edad. Finalmente, el consentimiento tiene que ser informado. ¿Informado de qué? Tiene que ser informado básicamente respecto de la finalidad, ¿ya? Pero también tiene que ser informado acerca de el uso de los datos, dónde van a estar guardados los datos, si es que se van a hacer transferencias al extranjero. Toda esa información tiene que estar en el momento de la recogida de los datos y lo que tenemos que lograr es que las personas tengan la información completa para poder tomar una decisión. Entonces, una vez que nosotros cumplimos con informar todo esto, si la persona decide entregar sus datos, luego de estar correctamente informado, el consentimiento será un consentimiento aceptable, ¿no? Acordémonos que el tema de la finalidad es muy, muy importante, porque yo en el momento de recoger los datos tengo que decirle al ciudadano para qué voy a usar los datos, cuál es el uso que les quiero dar, y en ese momento de recoger los datos tengo que entregar al cliente o al ciudadano esta lista de finalidades para las cuales yo quiero usar sus datos, ¿no? Entonces, esto forma parte de las características del consentimiento. Una palabra que hemos estado usando bastante en los últimos minutos es esta del tratamiento, ¿no? El tratamiento de datos es cualquier operación o procedimiento técnico automatizado o no que toque los datos, ¿ya? Tenemos acá una lista de actividades, pero esto va desde la recopilación de los datos, desde el momento en que los recojo hasta el momento en que los elimino y todo lo que yo hago en el medio entre esos dos puntos, ¿ya? El tratamiento incluye el registro, la organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso o interconexión de los datos personales. Es decir, si yo proceso de cualquier forma los datos personales, ya sea de modo técnico, automatizado, informáticamente o físicamente, con papeles, todo eso se considera tratamiento y el tratamiento, para poder hacer el tratamiento es que yo requiero contar con todos los permisos y los consentimientos adecuados. Hay un par de conceptos más que yo quiero compartir con ustedes que son muy importantes cuando empezamos a tener nuestro banco de datos, ¿no? Uno es el de la transferencia, que consiste en el envío de datos personales
¿ya? Eh, cuando los envío a otra persona para que esta persona los use y los explote como si fuera el propietario de los bancos de datos. O sea, se los, se los vendo, se los transfiero para que él sea el nuevo dueño de los datos, ¿ya? Y él pueda explotarlos de acuerdo a la finalidad en la que se recogieron, ¿no? Entonces, en estos casos, yo envío los datos personales a un nuevo propietario, a un nuevo titular del banco de datos, quien desde ese momento tendrá las responsabilidades que tiene todo titular, ¿no? Que son las que hemos estado viendo y las que les voy a comentar en unos minutos también. Entonces, la transferencia es el envío de los datos de manera total a un nuevo propietario. Sin embargo, tenemos otro concepto en la ley que se llama la entrega. Y en este caso es el envío de los datos, pero no se lo envío a alguien para que sea el nuevo propietario, sino para que esa persona me preste un servicio a mí. Entonces, en el primer caso, lo que tenemos es una situación en la cual yo voy a enviarle los datos al nuevo propietario del banco de datos o a uno de los nuevos propietarios del banco de datos. Pero para eso yo necesito dos cosas. Necesito el consentimiento expreso y previo de cada uno de los titulares de los datos personales. O sea, esto tiene que haber estado escrito en la finalidad para poder yo hacer este tipo de operaciones. Y tengo que declararle ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que estoy transfiriendo los datos. En el otro caso es distinto. En el caso de la entrega, yo no envío los datos para que tú seas el nuevo propietario, sino lo envío para que tú me des un servicio. Por ejemplo, servicio de mensajería, delivery, courier, ¿no? En esos casos, yo le voy a dar la dirección de Abel al delivery para que pueda entregarme ¿cómo se llama? El pedido de Abel. En esos casos, yo no le estoy entregando los datos al delivery para que el delivery los guarde y los use para lo que quiera. Se los estoy entregando para que me preste un servicio, es decir, que entregue el bien en el domicilio de Abel. Y nada más. Una vez terminada la prestación de servicio, tiene que eliminar los datos personales, no tiene ningún derecho, ninguna autorización para guardarlos. ¿Correcto? Entonces, aquí entra también el tema de computación en la nube. Si es que yo estoy guardando información en la nube, yo al proveedor no le estoy entregando, mejor dicho, no le estoy enviando los datos para que él sea el nuevo propietario y guarde estos datos para explotarlos comercialmente después. Pero los estoy enviando para que me preste un servicio, es decir, son para mi uso personal, son para el almacenamiento en un disco duro en la nube, pero son para mi uso personal y no los puede copiar ni explotar comercialmente la persona que me está prestando el servicio, ¿no? Lo mismo para los casos de cobranza, análisis. Si es que yo contrato una empresa de cobranza, le doy las direcciones de todos mis deudores y el cobrador tiene que ir a tocar puerta por puerta y para eso yo le tengo que dar las direcciones. En esos casos, yo no le estoy entregando las direcciones para que las guarde, le estoy entregando las direcciones para que me dé un servicio y por lo tanto su uso termina cuando me terminó de prestar el servicio, ¿no? Y por eso es muy importante tener en cuenta la diferencia entre la entrega y la transferencia, porque, por ejemplo, la entrega no requiere consentimiento de los titulares del banco de datos, ni requiere que le avisemos a la autoridad de datos personales respecto a el envío de la información, ¿no? Entonces, como estamos viendo, existen varias obligaciones que los titulares de banco de datos tenemos que tener. Una de ellas es el consentimiento. El consentimiento que ya hemos visto que tiene que ser previo, expreso, libre e informado, ¿no es cierto? Tenemos que contar con todos los consentimientos y guardarlos en un lugar accesible y seguro para atender fiscalización. Otra obligación que tenemos, que todavía no habíamos visto, que es la obligación de registro. Yo tengo que registrar ante la autoridad los bancos de datos que yo tengo. Tengo que informar quién es el responsable del banco de datos, dónde está ubicado físicamente, cómo conseguí los datos y cuáles son las medidas de seguridad que implementé para su protección. Por otro lado, tenemos normas que nos dicen que nosotros como dueños de bancos de datos tenemos que establecer todas las medidas de seguridad técnicas, legales
y organizativas que requiere la Directiva de Seguridad para garantizar la seguridad de estos datos y evitar que sean modificados, se pierdan, que se haga un tratamiento o un acceso no autorizado a los bancos de datos personales o que sean copias indebidas de la información, ¿no? Entonces, tenemos que tener los consentimientos, registrar el banco de datos y brindarles seguridad. La seguridad, como les decía, tiene tres grandes aristas, ¿no? Una que es desde el punto de vista legal, otra que es desde el punto de vista organizativo y otra que es desde el punto de vista técnico o tecnológico. Dentro de las medidas legales más importantes, podemos mencionar que, uno, tener formatos de consentimiento para el tratamiento de datos personales en todos los canales por los cuales yo recojo datos personales. Es decir, si yo recojo datos personales por voz, debo tener los textos del consentimiento listos para que el cliente pueda aceptarlo por voz. Si es por escrito, los formatos de consentimiento tienen que estar a disposición de las personas en las tiendas físicas. Y si es por web, los formatos de consentimiento tienen que estar disponibles en la web en donde estoy recogiendo los datos. Otra cosa que hay que hacer es la adecuación de los contratos con terceros proveedores. Y eso es muy importante por lo que les decía de la transferencia y de la entrega, ¿no? Si es que yo tengo terceros proveedores que van a tocar los datos personales, como por ejemplo un courier, ¿no? Es muy importante que yo en mi contrato con este courier, yo le diga a este señor que los datos se los estoy entregando solamente para que me preste el servicio, que debe destruirlos tan pronto como termine la finalización, termine la prestación del servicio, y que no puede guardarlos, no puede explotarlos para nada, ¿no? Y que en caso de que haya algún incumplimiento de esto, ellos serán responsables frente a mí por las sanciones o las infracciones que la autoridad me pueda imputar. Otra cosa que hay que tener en cuenta en este tema de los contratos con terceros es que tenemos que decirles que ellos solamente pueden utilizar los datos para la finalidad específica para la cual yo los recogí, que les informo en los contratos, y obligarlos o establecer cuáles son las medidas de seguridad mínima que deben tener ellos en sus sistemas para proteger la información que yo les voy a confiar. Otro tema que hay que ver desde el punto de vista legal es la adecuación de los contratos del personal, ¿no? Esto tiene que ver con el tratamiento y el acceso a los datos personales. Va a haber personal que no tenga acceso a los datos personales, pero va a haber otro personal que sí va a tener acceso y que va a poder mirar información confidencial de clientes, proveedores o de trabajadores o de cualquier tercero. Entonces, estas personas que tienen el acceso a la información confidencial tienen que tener cláusulas especiales en su contrato, en las cuales se establezca claramente que la protección de datos personales es un compromiso de la empresa, pero también es una obligación de los trabajadores el respetar estas normas para evitar que la empresa sea sujeto de alguna sanción. En este sentido, debe quedar muy claro que el incumplimiento de las normas de seguridad o el incumplimiento de las políticas de privacidad de la empresa puede implicar una sanción para la empresa y que va a implicar de todas maneras una sanción para el trabajador, ¿no? Otro tema legal que hay que ver en este mundo de las medidas de seguridad es el tema de las cookies, ¿no? Si es que nosotros tenemos una página web, tenemos que cuidar que nuestras cookies sean informadas adecuadamente a los clientes y darles la oportunidad de aceptar o no aceptar el uso de cookies, ¿no? ¿Qué cosa es una cookie? Es un pequeño registro, un pequeño archivo que se guarda en la computadora cuando uno navega en una página web, pero que puede ser consultado por otras páginas web. Entonces, si yo estoy navegando hoy día en una tienda de carros, el día de mañana que entro a otro lugar, ese lugar nuevo va a saber que yo estuve ayer visitando una tienda de carros y por lo tanto va a tener información mía que no debería tener si es que yo no se lo hubiera dado expresamente. Por eso es muy importante que también se haga un disclaimer para el uso de cookies y se logre la aceptación de los usuarios de nuestra página web para que podamos utilizar las cookies y podamos guardar información de los usuarios de la web, ¿no? Respecto de las medidas organizativas, tenemos
varias cosas que modificar dentro de la organización de la empresa misma, ¿no? Tenemos que aprobar políticas y normativas para regular el tratamiento de datos personales, ¿no? Tenemos que tener una estructura organizacional con roles y responsables. Lo normal es que las empresas grandes tengan un oficial de cumplimiento que se llama oficial de protección de datos personales o Data Protection Officer, que eres el responsable de verificar que se cumpla la política, verificar que la creación de datos se haga, la creación de bancos de datos se haga conforme a la política, que se guarden los consentimientos, que se declaren los bancos de datos, que las medidas de seguridad se implementen y que se cumplan. Entonces, tenemos que tener personas que sepan cómo funciona esto y que sepan qué hacer en caso de una fiscalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas políticas normativas internas tienen que escribirse, tienen que redactarse, tienen que aprobarse para que todo el equipo que trabaja en la empresa tenga claridad respecto de cuáles son nuestros compromisos para la protección de la información que nos confían nuestros clientes, ¿no? Tenemos que tener también un compromiso documentado de respeto a los principios de la Ley de Protección de Datos Personales. Este compromiso es básicamente una declaración que hace algún órgano corporativo. Tenemos que llevar también un control y registro de personas con acceso a los bancos de datos personales. Debemos tener una lista de personas y permisos que cada persona tiene para el acceso a los bancos de datos personales. Y eso se tiene que hacer o en Excel o en una aplicación o en un cuaderno. Si estamos hablando de bases de datos que son físicas, debemos tener el registro, el control y registro de acceso. Tenemos que llevarlo en un cuaderno para saber quiénes entraron a ver la base de datos física, quiénes extrajeron información, quiénes hicieron fotocopias de la información, ¿no? Y en el caso de aplicaciones, lo que tenemos que tener es que la aplicación tenga un log o un registro de actividades de tal forma que nosotros podamos ver quién entró, cuándo entró y qué hizo en la base de datos, ¿no? También tenemos que establecer un mecanismo de revisión de las medidas de seguridad que hemos adoptado, de tal forma que podamos cada cierto tiempo verificar que las medidas están funcionando y si hay alguna falla, corregir, ¿no? Después debemos adecuar todos los sistemas de gestión o de aplicaciones los procesos de negocio a lo que es la ley. Entonces tenemos que ahí trabajar en alinear a toda la empresa en lo que es la protección de datos personales para que no haya ningún proceso o un sistema que pueda poner en riesgo a la empresa. Y finalmente, la ley recomienda desarrollar un programa de auditoría como mínimo una vez al año, ¿no? Para que podamos nosotros ver si es que se está cumpliendo o no con las políticas de privacidad. Medidas técnicas. Las medidas técnicas, como yo les iba adelantando, son medidas que se tienen que tomar básicamente para proteger desde el punto de vista físico y lógico el acceso a las bases de datos y segundo, para tener un registro de actividades. Quién entró, cuándo entró y qué hizo con la base de datos. Y para eso la norma nos recomienda que tengamos una política o una directiva de cómo será la gestión y el uso de las contraseñas, ¿no? Tenemos que revisar y registrar periódicamente también los privilegios de acceso, quiénes pueden entrar a qué aplicaciones o a qué banco de datos y qué cosas pueden hacer en cada banco de datos, ¿no? Tenemos que proteger los bancos de datos mediante mecanismos de bloqueo físico, ya sea aquí puertas con candados, toda la protección física que haya para evitar que alguien entre indebidamente al banco de datos, pero también hay que protegerlo desde el punto de vista lógico, es decir, el sistema tiene que estar preparado para evitar los hackeos, para evitar el ataque, ataques malintencionados o para evitar el uso del banco de datos en exceso de las atribuciones que puede tener una persona, ¿no? Si yo tengo acceso solo para ver, yo no debería poder copiar o extraer información y para eso tiene que haber un bloqueo lógico dentro del sistema que me impida a mí hacer eso, ¿no? Tenemos que tener también un log o registro de todos los accesos realizados para poder hacer una auditoría, para poder ver si hemos tenido algún problema o no con
el uso de las bases de datos, ¿no? y su acceso. Después necesitamos establecer mecanismos de autorización para el retiro o traslado de datos personales, así como para las copias o reproducción de los mismos, ¿no? Y finalmente, un registro de incidentes relacionados con el tratamiento no autorizado. Esto nos va a permitir, como veíamos en la diapositiva anterior, revisar con periodicidad la efectividad de las medidas para ver si es que requieren alguna mejora, ¿no? Finalmente, ya vamos terminando, comentarles esto de los derechos ARCO que les dije hace un minuto. Nosotros teníamos que, si recordarán, como empresa poner a disposición de los ciudadanos y de nuestros clientes en particular el acceso a hacer reclamos o hacer solicitudes de información o hacer pedidos de modificación de la información que existe en mi banco de datos. Esto se llama comúnmente ventanilla ARCO. ¿Y por qué se llaman ARCO? Porque 4 de los principales derechos que nosotros tenemos como ciudadanos en uso y en ejercicio de nuestro derecho de autodeterminación informativa es el acceso. Yo puedo ir donde cualquier empresa del Perú y decirle, quiero que me informes qué información o qué datos personales míos tienes. ¿Ok? Y cualquier empresa del Perú que reciba este pedido tiene que estar en capacidad de responder esto rápidamente, ¿ya? Por lo tanto, es importante que tengamos todo este tema ordenado, incluyendo los consentimientos, la información, todo. Después viene el derecho de rectificación. Yo, con este derecho, yo puedo pedir a cualquier empresa que modifique cualquier dato, ¿no? Ya sea que no sea exacto, ya sea que sea erróneo o sea falso. Yo puedo pedir que dejen de enviarme información a mi correo de la oficina y que me envíen información a mi correo personal, y la empresa dueña del banco de datos está obligada a rectificar esto, a modificar esto y empezar a enviarme los correos a mi correo personal. Los derechos de cancelación y oposición son derechos que me permiten a mí que se supriman todos mis datos, y en el otro caso, no, porque yo me oponga al uso de mis datos, ¿no? Salvo que por ley se disponga lo contrario. En ambos casos, lo que yo voy a hacer es pedir que dejen de usar mis datos y que los borren de su base de datos. Finalmente, las infracciones que tenemos en la ley, como ustedes podrán ver, tenemos que el registro de consentimientos es muy importante. Solicitar consentimientos no solicitar consentimientos es una infracción grave, ¿ya? Que puede, con multas entre 5 y 50 OITs. Otro tema es usar los datos para una finalidad distinta a la que se había, informado al momento de la recogida, ¿no? De los datos. También, si nos negamos a rectificar o modificar datos personales en casos de ejercicio de derechos ARCO, ¿no? No inscribir la base de datos. Tenemos una serie de infracciones que tienen que ver con las obligaciones que les he estado contando, así que los invito a que le den una mirada a esta lista de infracciones y si tienen alguna duda que le escriban directamente al equipo de IDEM, que ellos compartirán con nosotros las preguntas para poder darles respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias.